exaltad al Rey de Gloria. Por un evangelio como al principio, por un Cristo como el de las Escrituras y por un discipulado en restauración. La Iglesia de Cristo Mahanaim presenta a su pastor Miguel Flores en el programa A la Luz de la Palabra. Nuestro propósito, colaborar con la preciosa labor de edificar el cuerpo de Cristo, llevándolo a perseverar en la doctrina de los apóstoles para que la palabra del Señor crezca y el número de los discípulos se multiplique. Y ahora con ustedes, A la Luz de la Palabra. Génesis capítulo 1. Usted conoce muy bien el pasaje, pero vamos a partir de ahí para poder hablarle a usted algo acerca de la importancia del discipulado y la importancia de la autoridad. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, verso 1, ¿verdad? Y verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Otra versión dice, y la tierra estaba en caos y en vacuidad, en caos y en vacíez. Entonces, yo quiero mostrarle a usted estas dos expresiones, caos y vacíez. Quiero mostrarle esas dos expresiones. Mi pregunta es, ¿cómo podía haber caos si Dios creó y Dios no crea caos? Dios no crea vacíez. Entonces, ¿cómo es que hay caos y hay vacíez? Bueno, el caos me habla a mí de desorden. El caos trae desorden y la vacíez vamos a interpretarla como falta de sentido. Ya le voy a explicar por qué. Como falta de sentido. No sé si usted hasta atrás mirará esta letrita. Bueno, bien, muy bien. Entonces, la pregunta es esta. Estas dos palabras parece tener una contradicción ahí, porque dice que está vacía, pero dice que hay desorden. Entonces mire cómo tenemos que ser acuciosos en la palabra y cómo el Espíritu tiene que revelarnos. ¿Cómo puede haber caos si está vacío? Por ejemplo, si este salón está vacío, no tiene pizarra, no tiene sillas, no tiene gente, está vacío, ¿cómo puede haber desorden en él si no hay nada? Ahora, puede haber desorden cuando hay sillas, hay púlpito, hay sonido, pero no está en su respectivo lugar. Las sillas están dadas vueltas, la pizarra está caída, la consola está por allá, el púlpito está tirado en el suelo. Entonces hay desorden. Pero ¿por qué hay desorden? Pues porque hay algo. Ahora, ¿cómo puede haber desorden si no hay nada? Entonces, esta palabra vacíez en el original no está queriéndonos decir que no había nada, sino que lo que nos está queriendo decir es que sí habían cosas, pero como estaban dentro de un caos, no tenían sentido. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene una silla al revés? No tiene sentido, porque el sentido de una silla es estar como está para que usted se pueda sentar. ¿Qué sentido tendría esta pizarra al revés? No tendría sentido, porque ella tiene sentido porque está en este orden para poder servirnos. Entonces, todo aquello que se desordenó perdió el sentido de su ser. Una persona que se desordenó ha perdido el sentido de su ser. Una iglesia que se desordena pierde el sentido de su ser y se vuelve una iglesia vacía. ¿Vacía de qué? Vacía de propósito. ¿Me explico? Vacía de razón de ser. Entonces, cuando hay caos, cuando hay vacíez, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que se necesita para poner orden? Ahí lo dice,
Se necesita entonces, vamos a poner aquí, el mandamiento. El mandamiento o la palabra, para que la entienda más fácil usted. ¿Qué necesitamos? Bueno, cuando Dios vio el caos y la vacíez, cuando Dios vio el caos y que nada tenía sentido, porque, repito, ¿había agua en la tierra? Contésteme. Ay, hermano, había agua, por eso él hizo separación de aguas, porque si había tierra. Hermano, mire, quiero, lo que pasa, a usted tengo que enseñarle tanto en esto, y por eso a mí me da tristeza que tanta gente no lo esté aprovechando, sobre todo líderes importantes o siervos importantes, porque mire, hermano, le voy a decir algo acá. En esta expresión, y crió Dios, la palabra original, esto es fuera de tema, y no sé si el tiempo me va a dar por estarle explicando otras cosas. Crió es diferente a creó. Esta expresión que está ahí es esta, criar, no esta de crear, sino criar. Vamos a poner aquí la A, la R, criar, no crear. Entonces, crear es de la nada hacer las cosas. Criar es darle desarrollo y crecimiento a lo que ya existe. Entonces, lo que Dios está haciendo aquí, hermano, aquí, hace unos 6,000 años atrás, por eso es que la ciencia choca con la religión, a menos que usted tenga revelación. Lo que Dios está haciendo 6,000 años atrás es reordenando la tierra que se había desordenado. Él había creado la tierra hacía millones de años, pero se desordenó y llegó a ese punto. Entonces lo que Dios está haciendo ahora es criando, es dándole desarrollo, volver a poner en orden lo que Él ya había creado. Es como su vida, hermano. Nadie, por eso Nicodemo no entendía eso de nacer de nuevo. ¿Cómo nacer de nuevo? Y usted dirá, ¿cómo volver a crear la tierra? No, hombre, usted no nació de nuevo a la carne, pero nació de nuevo al espíritu. No, la tierra no es que la estaban haciendo de nuevo, la estaban reordenando. Yo no nací de nuevo físicamente, me reordenaron. Entonces cuando Dios viene y ve ¿qué pasó en la tierra? ¿Por qué hay caos? ¿Por qué esta vacíez? Entonces lo que Él hizo fue, bueno, aparezca la tierra porque ahí estaba, sepárense las aguas porque ahí estaban, háganse las bestias, ahí estaban las bestias, ahí estaba toda la semilla. Todo ya estaba. Nada fue creado de la nada en esa creación. ¿Entiende eso? Entonces Dios viene a poner en orden todo. Pero ¿qué utiliza Dios para ordenar el caos? Utiliza la palabra, sea la luz. Y la luz se hizo. Sepárense las aguas de las aguas. Y las aguas se separaron. Surja la tierra seca. Y entonces, ¿qué vino a poner el orden? La palabra. Entonces, es tan importante la palabra, hermano. Por eso yo le digo, ¿cómo podemos despreciar la palabra? Si es ella la que nos ordena, si es ella la que le va a devolver el sentido a nuestra vida. Yo por eso, hermano, pudiera ser un pastor indolente y no leerla, no estudiarla, pero yo entiendo que esta es mi vida. Esto es lo que me mantiene ordenado. Esto es lo que le da sentido a mi vida. Por eso yo la leo continuamente. Y entre más leo, más revelación viene. Porque como decía el doctor Ríos, la Biblia se explica a sí misma. Solo hay que leerla. Entonces, viene el Señor por el mandamiento. El Señor viene a poner orden. Por eso, hermano, el discipulado, apúntelo acá, es tan importante. Por supuesto que ocupamos discipuladores que discipulen algo parecido a como su servidor discipula.
sea, se ocupan discipuladores que realmente sepan trazar la palabra, sepan explicar la palabra, sepan entregar la palabra. Entonces, ahí entra la importancia del discipulado. Es el discipulado lo que ordena todo, lo que ordena una iglesia. En una iglesia hay desorden por falta de discipulado. En una casa hay desorden por falta de discipulado. En todas partes, en una vida hay desorden por falta de discipulado. Entonces, ¿qué hace el Señor? Pone orden. Y a lo que no tenía sentido, le da sentido Dios por medio de el mandamiento. La persona que quiera vivir sin mandamiento, la persona que quiera vivir sin orden, esa persona va a perder el sentido de la vida y se va a terminar extraviando. Yo debo de vivir regido por mandamientos. Los mandamientos son los que rigen mis pasos. Pero yo tengo que decidirme a vivir regido por mandamientos, por reglas, por normas. ¿Por qué hay desorden en la iglesia? Porque a veces no hay autoridades que den mandamientos, y a veces hay un pueblo que no quiere obedecer los mandamientos. Pero cuando hay autoridades que se plantan y dan mandamientos, y hay un pueblo que obedece y se somete, todo bonito. ¿Entiende? Da gloria a Dios. Ahora, ahí lo que sí se ve clarito es que habían tinieblas, ¿verdad? Pero las tinieblas, hermano, mire qué bonito esto. Las tinieblas no tenían ningún sentido porque no servían para nada. Ahora le hago una pregunta: ¿servirán las tinieblas para algo hoy día? ¿Qué dice usted? Fíjese, hermano, las tinieblas usted las desecha de una vez y dice: no, son del diablo, y aquí por allá, y les hace las cruces y todo. Pero vino el Señor y hasta a las mismas tinieblas que estaban ahí en desorden le dio sentido. Y entonces dijo Dios, las tinieblas se llamarán noche y servirá para descansar y recuperar el cuerpo. Y a la luz le llamó día, etcétera, etcétera. Entonces, mire, hermano, mire cómo cuando hasta las mismas tinieblas se sometieron al mandamiento de Dios, hasta las mismas tinieblas sirvieron para algo. Una vida sometida al plan de Dios, una vida sometida al propósito de Dios, una vida sometida a la palabra de Dios, es una vida, hermano, es una vida que va a recobrar su propósito, el propósito por el cual Dios nos creó. Hermano, el apóstol dijo que él quería alcanzar aquello por lo cual había sido alcanzado. Yo fui alcanzado porque Dios quiere que yo alcance el propósito por el cual Él me alcanzó a mí. Él me dijo: mira, te traigo porque tengo un propósito para que lo alcances. Y no quiero perderlo por falta de enseñanza, por falta de doctrina. No quiero perderlo, hermano, por falta de sentido. ¿Qué pasa con una persona, hermano, cuando no obedece a sus padres? No obedece al maestro o a los maestros. No va a clases, se va de parranda, se va de juerga con los amigos. Luego no quiere trabajar y quiere dedicarse a la vagancia. Entonces esa persona termina viviendo una vida sin sentido, una vida sin razón de ser. Porque nuestra vida tiene que tener sentido. Nuestra vida tiene que tener razón de ser. Es decir, yo debo de tener propósito en la vida. Pero eso de andar para aquí, duermo donde me agarró la noche, me levanto donde me agarró la mañana, eso no tiene sentido. Y esas vidas normalmente, hermano, fracasan. Porque su caos no se lo pueden quitar porque no están dispuestos a obedecer el mandamiento, la orden, la palabra, pues, el discipulado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, mire, hermano, el Señor le dio sentido a nuestra vida a través del Señor Jesucristo. Él, aquel desorden que nos cargábamos, ¿cuántos tenían desorden antes? Yo tenía tremendo desorden en mi vida, pero Dios le dio sentido a mi existencia a través de Cristo, a través de creer en Jesús. Pero para que mi vida
realmente encuentre el sentido en Jesús. Porque hay gente que ni estando en Jesús, su vida tiene sentido. ¿Por qué? Porque para que mi vida tenga sentido en Jesús, debo creer en Jesús como dice su palabra. Debo de obedecerlo a Él como Él manda en su palabra. O sea, si yo digo soy cristiano, pero vivo como quiero, soy un cristiano desordenado. Soy cristiano, pero desordenado. Soy cristiano y no tengo sentido de ser cristiano. Vengo a la iglesia a pajarear. Vengo a la iglesia a curiosear. Vengo a la iglesia por no aburrirme. Pero no vengo a la iglesia para prepararme, para capacitarme, para servir, para ser alguien después. No hay sentido. Hermano querido, usted como cristiano debe tener sentido. Usted debe de tener un propósito estando aquí en la iglesia. ¿Qué quiere usted aquí en la iglesia? ¿Qué es lo que Dios le ha planteado a usted al traerlo acá? ¿O cree que Dios lo trajo para estar sentado en esas sillas? No, hermanos, si este es un cuartel en donde Dios prepara a sus soldados para enviarlos a la guerra. Pero hay gente que cree que el sentido de su vida es venir a sentarse en una silla por siempre. ¿Creen que eso es ser cristiano? No, hermano, tiene que usted empezar a buscarle el sentido. Entonces, cuando Dios da mandamiento, entonces Dios va a producir relación. Solo se puede tener buena relación con los que obedecen la palabra. Es difícil tener buena relación con los rebeldes. Es difícil tener buena relación con los que no se someten, con los que no obedecen. La relación se produce cuando viene el mandamiento y nos sometemos al mandamiento. Se lo voy a mostrar. Entonces viene la tierra que no tenía relación con Dios, porque Dios no venía a esa tierra desordenada. Pero cuando Dios ordena la tierra y pone ahí a Adán y a Eva, entonces Dios empieza a venir a la tierra, empieza a haber una relación. Pero ¿por qué? ¿Por qué hay relación entre Dios y la tierra? Porque se acabó el caos, porque se acabó la vacíez, se acabó la vida sin sentido. Porque hubieron personas dispuestas a obedecer el mandamiento. Y cuando hubieron personas dispuestas a obedecer el mandamiento, a obedecer la palabra, a dejarse discipular, entonces se produce una relación y Dios viene. La razón por la que usted está aquí, hermano, es porque Dios le dio sentido a su vida a través de Jesucristo. Y usted comenzó a obedecer al Señor y comenzó usted a bautizarse, comenzó usted a diezmar, comenzó usted a servir, comenzó usted a relacionarse. ¿Se acuerda que usted antes no quería estar con nosotros? Usted decía, ay, esos son locos, esos son chusmas, esos son tortilleros, esos son locos, esos es que no tienen nada que hacer. ¿Se acuerda que así decía usted de nosotros? Pero ahora aquí está en medio de nosotros. Ahora usted se relaciona con los locos, porque ya descubrió que no estamos locos. Ya descubrió que lo que pasa es que nosotros obedecimos al mandamiento y entramos en relación con el Dios del cielo, y por eso es que nos sentimos bien acá. Si usted no hubiera obedecido el mandamiento, ¿qué iba a estar haciendo usted aquí? Estuviera metido en el cine, estuviera metido en cualquier lado, pero ¿qué iba a estar haciendo aquí? Pero usted está aquí porque ahora hay relación. Hay relación por causa de que usted está obedeciendo el mandamiento, pero obedezca el mandamiento completo, porque no se trata de obedecer por partes. Entonces, hermano, miren, para que haya relación debe de haber orden. Sin orden no hay relación. Y el orden, lo repito acá, lo pone la palabra. Por eso, hermano, obedezca la palabra, sométase a la palabra. Entonces, cuando usted se someta a la palabra, usted se va a poder someter al diácono,
Usted se va a poder someter al encargado de vehículos. Usted se va a poder someter a cualquier autoridad que encuentre por ahí de la iglesia. Porque hay quienes dicen, yo al pastor sí le obedezco, pero a este gato no. ¿Cómo que gato? ¿Cómo que gato? Desde el que abre el portón, cuida vehículos, está en la iglesia para poner orden, es una autoridad a la que hay que obedecer. Pero la gente que no conoce la palabra no puede reconocer autoridad. Hermano, yo llego a veces a las iglesias y me parqueo y él llega y el muchacho me dice, mire hermano, dele vuelta al vehículo porque todos deben de quedar de frente. Yo pudiera abrir y decirle, ¿usted sabe quién soy yo? ¿Por qué? Solo porque yo soy el pastor voy a menoscabar esa autoridad. Esa autoridad vale, porque es una autoridad puesta por un pastor. Y es el pastor el que dio orden que los carros se estacionen así. Por ejemplo, fui a San Manuel el otro día y me estacioné así. Tras de que ya me metí, llevo corriendo el hermanito y me dice, perdone pastor, dele vuelta, me dice. Entonces vine yo obedientemente, le di vuelta, ¿verdad? Y yo dije, ¿por qué me deja parquear dentro de mí? Porque siempre tenemos esa cuestión, ¿por qué me deja parquear? Y hasta después me dice, le di vuelta. Entonces llegó y me dice, perdone pastor, pero es que fíjese que cuando los hermanos van saliendo, todos salen a la carrera y a veces van niños atrás y han golpeado, mientras que así de frente cuando salen ellos ven. El orden se pone por algo, no son caprichos de nadie. La forma en la que se estacionan los carros ha sido pensada estratégicamente por los líderes de la iglesia. ¿Por qué se deben de parquear así? Entonces lo que tiene que hacer el que viene es, bueno, no es el hermanito. A este hermanito le dieron órdenes otros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Voy a apurarme porque el tiempo se me va a ir. Bueno, entonces el orden que da la palabra va a producir autoridad. O sea, solo las personas conocedoras de la palabra van a ser personas que van a estar dispuestas a ponerse bajo autoridad, a ponerse bajo un orden, a ponerse en obediencia. Cuando Dios dio la palabra, hágase la luz, la tierra obedeció y vino el orden. Y cuando vino el orden, entonces hermano, también vino la obediencia. Y cuando vino la obediencia, entonces vino la autoridad. Porque la autoridad no es dominio. Le voy a explicar esto. La autoridad no es dominio. El dominio se impone a base de fuerza, a base de poder, a base de muchas cosas. La autoridad no se impone, la autoridad se reconoce. Es decir, por ejemplo, usted está aquí no a la fuerza. Ojalá, digo yo, que no esté a la fuerza, ¿verdad? Que no esté aquí porque si no me tachan ahí. Por eso la Biblia dice, los reyes de este mundo dominan a sus súbditos. O sea, los súbditos no están con el rey porque amamos al rey, que vive el rey, aleluya. No, están con el rey porque el rey los tiene quietos. Sobre todo en aquellas épocas que los reyes maten a ese. ¿Quién no se iba a someter a un rey que solo decía maten a ese? Ahora, aquí yo no puedo decir péguenle o castiguen, yo no puedo decir. Entonces la única manera en la que yo puedo ejercer autoridad sobre usted es que usted me la dé a mí, esa autoridad, y que usted diga, ese es un hombre de Dios, ese es un siervo, ese es un pastor, ese es un ministro llamado, lo voy a obedecer por voluntad propia. Porque ni el mismo Dios nos domina, sino que el mismo Dios nos deja que rindamos nuestra voluntad a Él. Es esa autoridad.
Es esa autoridad. Mira, ahorita que fui a Nicaragua, por ejemplo, hermano, me extrañó que todos los policías allá andan sin pistola. Todos los policías andan sin pistola. Digo, ya se agarran un policía aquí sin pistola, pobre. Sin embargo, la gente, cuando el policía llega, todos obedecen. De hecho, nosotros tuvimos ahí un pequeño percance porque uno de los carros que iba con nosotros medio golpeó otro carro. Y en 5 minutos estaba la policía ahí. Y eso que fue en la carretera. Y me quedé asombrado. ¿Y estos de dónde salieron? En Nicaragua hay orden de que si usted ve un asalto, usted ve un accidente y usted ve algo y no reporta a la policía, a usted lo consideran cómplice del hecho. Entonces la gente inmediatamente ve algo y llama a la policía. Entonces llegó el policía ahí sin nada. Yo dije, ¿y este aquí en medio de la carretera y sin nada? Pero la gente allá ha aprendido a respetar esas autoridades. Ahora, cuando la gente no reconoce autoridad, entonces la autoridad tiene que ponerse una pistola, que es más o menos como quien dice, tiene que hacer uso del poder. Porque si yo les digo a todos, hermanos, vamos a adorar, y usted me reconoce como una autoridad, se pone de pie y vamos a adorar. Pero si usted no quiere adorar y yo saco una pistola y le digo, el que no adore, le digo que todos en el suelo, hermano, adorando. Eso es dominio. Eso ya no es autoridad, eso es dominio. Ay, hermano, no hay tiempo para preguntas porque el tiempo es tan corto que se nos va. Yo sé que hay muchas preguntas, pero tengo mucho que compartir. Después tal vez platicamos ahí a solas, ¿verdad? Bueno, entonces la autoridad va a traer obediencia. Y la obediencia nos lleva a la relación. Porque como le digo, hermano, es muy difícil tener relación con aquella gente que no obedece. Entonces, vamos a ver. El diablo, hermano, siempre anda tratando de desbaratar los planes de Dios. Y entonces el diablo siempre, hermano, va a tratar el diablo va a tratar de robar el mandamiento. Esta cosa no quiere abrir. El diablo va a tratar de robar el mandamiento. Y aquí usted tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el diablo no le conviene este orden. Al diablo no le conviene esta ecuación, esta fórmula que le estoy haciendo yo acá. Entonces viene el diablo y va a tratar de robar, porque es una de las facetas de él, ¿verdad? Robar, matar, destruir. Pero ¿qué es lo que va a robar? El mandamiento. El mandamiento. ¿Se acuerda la parábola del sembrador? ¿Qué pasó con la semilla que cayó junto al camino? Vinieron las aves, figura de demonios, y se la comieron y se la llevaron. El diablo siempre va a tratar de robar el mandamiento. El diablo siempre va a tratar de robar el mandamiento. El diablo va a tratar de robarse la palabra. El diablo va a tratar de que usted no madure, de que usted nunca comprenda la palabra, porque el cristiano que no madura y no comprende la palabra nunca va a ser un creyente verdaderamente obediente. Entonces, mire, viene el diablo a través de una serpiente. El diablo, hermano, el diablo te va a venir en todas formas y en todos colores y en todos sabores. ¿Me explico? El diablo te va a venir en forma de un novio. Te va a venir en forma de una novia. El diablo te va a venir en forma de un trabajo. El diablo te va a venir en forma de una oportunidad. Pues hay gente que dice, mira, hermano, qué trabajo el que tengo, mira cómo me ha bendecido Dios con este trabajo. Compré casa, compré carro. Lo único que ya no me congrego ni sirvo. Ay, digo yo, qué bendición. Digo yo, Dios le daría el trabajo. Dios te va a dar un trabajo que te separe de Él. Pero vea que hay mucha gente que dice, qué bendición, cómo me ha bendecido Dios. Es porque el diablo les roba el mandamiento, el diablo les roba la palabra. ¿Qué hizo el diablo? Fue donde Eva y le dijo, ¿qué es lo que le dijo Dios? Mire,
Dios había dado mandamientos estrictos y todo iba bonito. Porque había obediencia, había relación, había mandamiento, había orden, desapareció el caos, la vida tenía sentido. Multiplíquense y sojuzguen la tierra y llénenla. La vida tenía sentido, todo bonito. Pero viene el diablo y dice: ¿qué es lo que les dijo Dios? Que no coman de ese árbol. Dios sabe que cuando coman de ese árbol, ustedes van a ser como Él. Hermano, cuidado. Cuidado con dejarse robar la enseñanza. Hermanos, viene el tiempo de los falsos apóstoles, de los falsos maestros, de la doctrina de demonios, de los espíritus de error. Viene el tiempo de los falsos cristos, viene el tiempo de la falsedad. Van a tratar de robarle a usted la palabra, van a tratar de robarle el mandamiento. Solo aquel que se ha metido profundamente con Dios va a permanecer firme en la verdad. Por eso repito, este lugar debería estar abarrotado ahorita de toda la oficialidad de esta iglesia, porque después ellos son los que van a caer en apostasía. ¿Qué hizo el diablo? Cuestionó el mandamiento. Dijo: no, hombre, esas órdenes que Dios da, no, hombre. Y eso es lo que el diablo le dice a la gente. Mire, hermano, no me diga que no, pero más de alguna vez usted habrá cuestionado algo que yo he dicho. No me diga que no, pero más de alguna vez alguna orden que yo di a usted no le pareció. Es el diablo cuestionando la intención, la intencionalidad del mandamiento. Por ejemplo, los jóvenes a mí se me pusieron así medio rebeldones cuando yo empecé a poner reglas para controlarlos, porque eran un desorden terrible, con los celulares hablando y aquel desorden. Y cuando yo puse mandamiento para poner orden, se molestaron algunos. Pero como algunos de ellos entraron en relación conmigo, ha habido un cambio en la juventud, porque ahora ellos me obedecen, me respetan, me ven como un padre, y hemos entrado en relación, y entonces eso ha producido un orden, una sujeción. Ahora mire, hermano, ¿por dónde voy? Mire, entonces Dios, ¿cómo está el tiempo? Tenemos que aprender a dejarnos procesar. Tenemos que aprender a dejarnos procesar. ¿Por qué razón? Porque el proceso nos habla de fases. El proceso nos habla de tiempo. El proceso nos habla de, ¿cómo explicarle, hermano? De que las cosas no suceden de la noche a la mañana. O sea que Dios, yo no voy a aparecer siendo un hombre obediente de la noche a la mañana, sino que Dios me va a meter en un proceso para enseñarme a mí obediencia. Yo le digo, hermano, que llevo 30 años y todavía estoy aprendiendo obediencia. En el Señor llevo 30 años y todavía estoy aprendiendo obediencia. Pero hermano, siempre el proceso tenemos que soportarlo. Tenemos que soportar las llamadas de atención. Tenemos que soportar las jaladas de orejas, las ajustaditas de tornillo. ¿Por qué? Porque si no nos dejamos procesar, entonces nosotros, hermano, nos va a pasar lo que, por ejemplo, el diablo le fue a proponer a Cristo. Y aún los hermanos de Cristo le dijeron a Cristo: mira, si lo que quieres es que todo el mundo sepa quién eres, ve a la fiesta de la Pascua y muéstrate ahí, haz milagros. Aún María le dijo: mira, convierte el agua en vino ahí enfrente de todos estos, si lo que quieres es darte a conocer. Pero vino el día, pero él dijo: no, es que yo no me voy a dar a conocer yo, a mí el Padre me va a dar a conocer. Fíjese, el diablo le dijo: mira, tú vienes aquí para que todo el mundo te conozca y todo el mundo te siga. Bueno, una cosa muy sencilla. Mira, súbete a la punta del templo, al pináculo del templo, allá a la torre alta, y tírate. Y como vas a caer parado, entonces todo el mundo va a aplaudir
Y todo el mundo va a decir, profeta, este es el varón de Dios, y te va a seguir. Pero Jesús dijo, no. No es así. Es un proceso. Va, miremos el otro. Mira, Jesús, ¿qué es lo que te ofreció tu padre? Pues un reino. A un reino te ofreció tu padre. Y para que te dé ese reino, tienes que padecer, tienes que ir a una cruz, tienes que sufrir. No, hombre, yo te lo doy ahorita. Si tan solo ahorita, en 2 minutos, yo te entrego un reino, si te postras y me adoras. Y hay gente, hermano, hay gente que no entiende que esto es un proceso y quiere las cosas así. Quiere las cosas así. Quiere que el marido se arregle así. Quiere que los hijos se arreglen así. Quiere que la mujer se arregle así. Ellos mismos quieren ya. No, hermanos, todo es un proceso al que tenemos que someternos y soportarlo. No evitar el dolor del proceso. Porque hermano, es en el sufrimiento donde se aprende obediencia. Dice que por lo que padeció Jesús, aprendió obediencia, dice. Wow. O sea que, hermano, usted tiene que sufrir mucho para aprender obediencia y aprender a reconocer autoridades. Muy bien. Pasemos acá. Miren, voy a evitar ya algunas cosas por causa del tiempo, hermano. El que evita el proceso, hermano, no va a aprender el asunto de la autoridad. Por ejemplo, Judas. Hermano, por ejemplo, Judas. Fíjese que Judas traicionó al Señor, a pesar de que recibió toda la capacitación y toda la enseñanza que Jesús dio. Mire, Jesús le enseñó a los 12, no a los 11. Oiga esto. Jesús le enseñó a los 12. Jesús le enseñó incluso a Judas. Y le dio la capacitación para que Judas se convirtiera en un ministro. Y de hecho Judas fue apóstol que echó fuera demonios y sanó enfermos. Porque la capacitación la tuvo. La capacitación ministerial la tuvo. La enseñanza la tuvo. Pero nunca esa enseñanza metió a Judas en el orden, y nunca Judas entendió la relación, ni entendió la autoridad, ni encontró el sentido de su vida. Por eso, hermano, el que se sienta a oír tiene que sentarse a oír con fe. Y tiene que sentarse a oír para luego hacer la palabra. Porque Judas oía, porque Judas apuntaba, pero no hacía. Y por eso Judas traicionó, porque no aprendió nunca por la palabra, nunca aprendió el asunto de obediencia, de sujeción y todo lo demás. Mire, voy a obviar algunas cosas. Vamos a ir a esto. Miren, Eclesiastés 5:8. Con esto voy a terminar. Eclesiastés 5:8. ¿Lo tiene? Dice en la parte B, en la parte de abajo dice: porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. ¿Lo encontró? Estoy leyendo Eclesiastés 5:8, la parte final del versículo. Porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Muy bien, le voy a explicar. Mire, sobre el alto vigila otro más alto, y otro más alto vigila sobre ellos. Este es autoridad.
Este es autoridad. Y este también es autoridad. Solo que esta autoridad es menor a esta y esta es menor a esta. Entonces, mire, le voy a explicar esto, hermano. Le voy a explicar por qué muchos fracasan en la vida. Muchos fracasan en el negocio, muchos fracasan en el matrimonio, muchos fracasan en el trabajo. Porque los principios bíblicos hay que conocerlos para practicarlos. Entonces, el principio de autoridad. Mire el principio de autoridad. ¿Se acuerda aquel centurión que llegó y le dijo: Señor, sana a mi siervo? Y Jesús le dijo: vamos a tu casa. Y él le dijo: no, Señor, no soy digno de que entres a mi casa. No va a leer el pasaje por causa de tiempo. Mira, le dijo, yo soy un hombre que tiene autoridad y digo a este: ve y va, haz esto, y lo hace. Pero también soy un hombre bajo autoridad, que si me dicen ve, yo voy, y si me dicen haz esto, lo hago. Entonces él dice: mira, yo soy autoridad y tengo gente abajo a la que yo le doy órdenes, pero tengo arriba quien me da órdenes a mí. Entonces le dice: yo pienso, me imagino en la mente, que en tu reino es igual. Es igual. Tú tienes a alguien que te envió y tú tienes también tus enviados. Solo da la orden para que esos enviados vayan y sanen a mi siervo. Y dice que Jesús se maravilló, porque ese es uno de los ejemplos más bonitos de autoridad. Porque el asunto está aquí, hermano. Mire, nadie tiene autoridad si no tiene autoridad sobre. Ninguno tiene autoridad si no tiene autoridad arriba. Yo le voy a decir, hermano, mire, yo soy lo que soy por las autoridades que yo he tenido sobre mí. Si yo me hubiese criado solo, sin tener autoridades sobre mí, yo no fuera lo que soy, no supiera lo que sé, no ministraría lo que ministro, ni lograría lo que logro. Yo soy lo que soy porque desde hace 30 años yo tengo sobre mi cabeza, tengo autoridades a las que yo respeto y obedezco. Entonces, como yo tengo autoridad encima de mí, entonces yo me convierto en autoridad y tengo autoridad sobre los que están bajo de mí. Entonces tengo respaldo. ¿Se acuerdan aquellos muchachos que andaban reprendiendo demonios en el nombre de Jesús, el que predica Pablo? ¿Se acuerdan, verdad? Muy bien. ¿Qué contestaron los demonios? Como que los demonios sí saben esto de autoridad. Dijeron: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? O sea, sabemos la autoridad de Jesús, sabemos la autoridad de Pablo, pero ¿y a ustedes quién les dio autoridad? Miren que los fariseos siempre le decían a Jesús: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad? Ellos lo que querían saber es: ¿quién es tu autoridad? ¿Quién te mandó? ¿Quién te dio esa autoridad? O sea, ellos querían saber: ¿quién es el que está sobre ti? Esa era la pregunta del millón. Hermano, la pregunta es: ¿quién está sobre usted? El pastor Miguel Flores. No, primero está sobre usted su cobertura inmediata. Y sobre esa cobertura inmediata puede que este sea usted, puede que este sea el encargado de su grupo, y puede que este sea un anciano, y puede que por aquí esté yo, porque sobre todo alto siempre va a haber uno más alto encima. Pero el que no tenga a otro alto sobre él no es nada. A Jesús le obedecían los demonios porque tenía autoridad sobre él. A Pablo le obedecían los demonios porque tenía autoridad sobre él. Pero el que no tiene autoridad. Por eso, hermano, las iglesias independientes hay que tener mucho cuidado, porque ¿quién las cubre? ¿Quiénes son sus autoridades? La gente que dice: Jehová es mi pastor y yo en la casa me congrego, ¿quién es su cabeza? ¿Quién es su autoridad? La gente que dice: no, yo no le rindo cuentas a nadie, yo a la iglesia llego y me siento ahí, punto.
¿quién es su cabeza? ¿Quién es su autoridad? ¿Quién va a rendir cuentas por usted? Hermano, mire, no tarden en sonar ese timbre, pero le voy a poner un último ejemplo. El hijo pródigo se vio en la casa lleno de poder, lleno de autoridad, daba órdenes, sirviente, haz esto, y lo hacían. Entonces vino él y dijo, como que me las puedo. Y no se dio cuenta que la autoridad que él tenía se la daba a su padre y se la daba a la casa a la cual él pertenecía. Pero él se sintió. Hay gente, hermano, que lo empieza a Dios a respaldar y dice, las puedo. Hermano, cuidado, que ese fue el problema de Luzbel, que dijo, yo me parezco a él. Mire, hermano, nunca se compare. Yo predico casi igual que el pastor. Yo creo que hasta mejor que él. Cuando yo hago llamamiento pasa más gente enfrente que cuando el pastor. Hermano, mucho cuidado. Mucho cuidado. Y cuando yo ministro, la gloria de Dios cae. El pastor ministra y no cae, pero ni el cielo se cae, el falso se cae. Cuidado. Mucho cuidado. El pródigo dijo, no, yo las puedo, hijo. Y entonces pidió su herencia y se fue. Y cuando se salió de cobertura, cuando se salió de autoridad, perdió su identidad y lo perdió todo. Y se dio cuenta que él no era nada sin su papi encima de él. Se dio cuenta que el respaldo que él tenía en casa era porque tenía un papá sobre él y una casa que le daba autoridad. Hermano, muchos tienen respaldo porque tienen un pastor que los cubre y porque tienen una iglesia que los cobija. Sálgase de la iglesia y revélese al pastor y me cuenta si tiene el mismo respaldo. No se equivoque. Yo estoy seguro que lo que yo tengo es por la casa en la que vivo, Misión Cristiana Elín, y por las autoridades que están sobre mí. Ay, hermano, hay tantas cosas aquí que apunté. Bueno, pero vamos a ir terminando porque el tiempo se acaba. Hermano querido, usted que ha recibido esta enseñanza, espero que aprenda a ser una persona bajo sujeción, una persona bajo obediencia. Si usted está bajo obediencia, usted tiene autoridad sobre su mujer, tiene autoridad sobre sus hijos, tiene autoridad en su negocio, tiene autoridad sobre los demonios. Si usted es una persona rebelde, insujeta, si usted no obedece, usted no tiene autoridad sobre nada. La autoridad se la da el tener encima a alguien que lo envía. Les voy a poner un último ejemplo. Yo sé que van a sonar esa cosa. Vamos recogiendo la ofrenda mientras pongo el último ejemplo, hermanos. Por favor, no deje de ofrendar por oírme. Porque no ofrendar es no sujetarse. Mire, pongamos un policía. Y esto es bíblico, hermano. Mire, digamos un hombre común y corriente. Dice, yo me voy a poner un uniforme de general. Y entonces va y se pone un uniforme de general y sale por ahí. Pero la gente lo ve y sí tiene el uniforme, pero ¿quién es? ¿Y cuándo lo nombraron general a usted? ¿Quién lo nombró general? ¿Quién lo mandó? No, yo solo es que el traje, pero usted me deja. No, por el traje no lo voy a obedecer, porque el traje en sí no tiene poder. Lo que tiene poder es que haya alguien que lo haya ascendido y lo haya enviado. Por eso, hermano, eso de los apóstoles, Dios me está dando luz acerca de los apóstoles y más adelante vamos a hablar de eso. Pero mire, hermano, es que hoy todo aquel que ha sido enviado cree que es un apóstol, pero la verdad, hermano, es que no es cualquier envío. No es cualquier envío, ni es cualquiera el que envía para que alguien sea apóstol. Porque apóstol eso significa un enviado. La gente dice, es que como me enviaron yo soy apóstol. No. Un apóstol tiene un envío especial y el que lo envía también es especial. Entonces el hombre que se puso el uniforme no le da la autoridad.
La autoridad se la da el que lo envía. Entonces, aunque ande uniforme, pero si no lo envió alguien, no tiene autoridad. Por eso el Señor dijo: el que no entra por la puerta, ladrón y salteador es. Hay gente que anda con su carnet pastor. Yo conocí a varios hermanos aquí en la iglesia. Uno un día apareció con su carnet de pastor. Yo le dije: hermano, porque algunos hermanos me dijeron: hermano, fíjate, el hermano fulano de tal anda carnet que dicen fulano de tal pastor. Entonces yo lo llamé y le dije: hermano, ¿es cierto esto y esto? Ya lo sacó. Sí, me dijo: yo soy pastor. Viera la palabra que Dios me da. Mire, si usted me diera lugar de predicar, yo creo que ya la gente no lo va a querer oír a usted, sino solo a mí. Wow. Yo he tenido varios casos de estos, hermano, de gente que me ha dicho que son pastores. Y yo le he dicho: hermano, Dios no me ha dicho nada. Y créame que si Dios me dice que usted es apóstol, yo voy a ungirlo apóstol y yo voy a seguir siendo pastor, si Dios me habla. Pero si Dios no me habla nada, yo no lo unjo, pero ni de monaguillo, si Dios no me ha dicho nada. Porque para que alguien tenga autoridad, es la autoridad de casa quien lo tiene que reconocer, y es la casa que lo tiene que enviar. No se equivoque, no es asunto de que yo soy pastor y me voy. Ay, le va a ir mal. Usted tiene que esperar a que sus autoridades. Mire, hermano, le voy a decir una cosa, y por favor, óigalo como hijos circuncidados. A mí hace más de 15 años me profetizaron a mí acerca de un apostolado. Me lo ratificaron hace como unos 8 años atrás, por profecía. Me volvieron a ratificar el asunto. A mí me mandan cartas en donde dice apóstol Miguel Flores. Y una que otra gente aquí que se le pelan los cables me dice apóstol también. Pero yo nunca me he declarado apóstol, por una sencilla razón: porque no es usted ni la gente que me tiene que declarar apóstol a mí, sino mis autoridades me tienen que reconocer y declarar. Mientras esas autoridades no me reconozcan y me declaren, yo sigo siendo pastor. ¿Oyó eso? Así que nunca se le va a ocurrir a usted hacerme apóstol, porque no le corresponde a usted, le corresponde a mis autoridades. Y mire, me lo profetizaron hace tanto tiempo, pero a mí no me urge eso, hermano. A mí no me urge el título. ¿Me explico? Y entiendo que por más que me profeticen y por más que me lo digan y por más que gente me mande cartas diciendo apóstol, tengo autoridades que son las que me tienen que reconocer y declarar como tal. Las mismas autoridades que me reconocieron y me declararon pastor. Mientras tanto, yo sigo siendo pastor. Y no porque no sea apóstol, no tengo respaldo. Respaldo lo tengo. La autoridad de Dios la tengo. Pero cuidado con evitar los procesos y decir: hermanos, de aquí que me declaren apóstol, hagámoslo aquí nosotros. Ay, como aquellos reyes que se anticiparon y que se juntaron unos cuantos que fueran delante de ellos diciendo: vive el rey, y luego al rey lo descabezaron. No, hermano, no, hay que, si hasta dentro de otros 15 años me van a reconocer como tal, o ya para morirme, o ya muerto, post-mortem, me dan mi bienvenido sea, pero yo no voy a evitar el proceso. La Iglesia de Cristo Mahanaim presentó a su pastor Miguel Flores en el programa A la Luz de la Palabra. Estamos seguros que este mensaje ha sido de mucha bendición para tu vida. Si desea una copia del mismo en CD o DVD, puede solicitarla en la siguiente dirección: Iglesia Mahanaim Honduras, San Pedro Sula, segunda calle, segundo anillo de circunvalación. Esperamos contar con tu sintonía en el próximo programa. Mientras tanto, Exaltad al Rey de Gloria.